Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora de reproducción de este video. Lo primero que me gustaría hacer antes de comenzar sería presentarnos. Mi equipo está conformado por Morales García Michel y por su servidor Núñez Rosales Christopher Alonso. Y vamos a presentarles lo que vendría siendo el sistema urogenital. Bueno, pues comenzando con el tema, vayamos por partes. Desde, digamos, una perspectiva funcional o general, el sistema urogenital, como su nombre lo indica, se va a dividir en dos componentes que van a ser muy distintos, siendo este el sistema urinario, el cual se encargará de eliminar el desecho metabólico, siendo estos los sistemas renales, el sistema colector, el sistema excretor y sobre todo abarcando el riñón, siendo la regulación molecular del desarrollo de este, su posición, la función renal que éste tenga, y la vejiga y la uretra, respectivamente. Y el otro sistema siendo el genital, los cuales serán los responsables de la reproducción de la especie, por así decirlo. Serían, o más bien conformando las gónadas, los conductos genitales, la vagina para la mujer, los genitales externos, el descenso testicular y el descenso de los ovarios. Y algo que cabe mencionar es que ambos se van a desarrollar a partir de la cresta mesodérmica común, que también se le llega a conocer como el mesodermo intermedio. Y otro dato que también cabe mencionar es que al inicio de su desarrollo los conductos excretores de estos dos sistemas van a desembocar en una misma cavidad, la cual será la cloaca. Ahora, posteriormente, pasaré a hablar sobre los sistemas renales. Y es que de forma craneocaudal en la vida intrauterina se formarán tres sistemas renales que van a mostrar cierta sobreposición discreta, siendo los primeros los pronefros, los cuales van a estar caracterizados por ser rudimentarios y carecer de función. Esto porque al inicio de la cuarta semana el pronefros estará representado de 7 a 10 grupos celulares sólidos en la región cervical, siendo estos grupos los que llegan a formar las unidades excretoras vestigiales, los nefrotomas que posteriormente involucionarán justo antes de que se formen otros en posición más caudal, siendo al final de la cuarta semana que desaparecerá cualquier rastro de este sistema, y de ahí que se le denomine como rudimentario o sin función. Posteriormente tenemos los mesonefros, que se van a estar caracterizados por funcionar por poco tiempo durante el periodo fetal temprano. Esto porque abarcarán desde los y cabe mencionar que abarcarán desde los segmentos torácicos superiores hasta los lumbares superiores. Ahora bien, al mismo tiempo de la regresión del sistema pronéfrico aparecerán los primeros túbulos excretores del mesonefros, los cuales se van a prolongar de manera rápida, dándoles una forma de S, adquiriendo un novillo capilar que dará origen al glomérulo, el cual va a estar rodeado por los túbulos que formará la cápsula de Bowman, terminando por llamarse a todas estas estructuras como corpúsculo renal. Además, cabe aclarar, o más bien mencionar, que la región lateral del túbulo ingresará el conducto longitudinal, conocido como conducto mesonéfrico o también se le conoce como conducto de Wolff. Y hablando ahora propiamente del mesonefros, al segundo, o más bien al mitad del segundo mes, este dará origen a la gónada a cada lado de la línea media, siendo por esto que ocurrirá una elevación creando así la cresta urogenital. Y ya por último, esta también terminará desapareciendo, quedando solo en el varón algunos túbulos caudales y el conducto que terminarán participando en la formación del sistema genital, pero en la mujer desaparecerán completamente. Por esto la razón de que funcionan por poco tiempo y durante el periodo fetal temprano, porque posteriormente terminarán involucionando igual que los otros. Y por último tenemos al metanefros, el cual va a estar caracterizado por ser el que dará origen al riñón definitivo. Y aparecerá a la quinta semana desarrollando sus unidades excretoras a partir del mesodermo metanéfrico. Además de que en la imagen inferior de la derecha, cabe mencionar, o más bien a manera de repaso, podemos encontrar los mesonefros,
posterior, de forma más caudal, los mesonefros y aún más caudal, los metanefros, siendo el más superior los pronefros, que eran los que había mencionado que van a desaparecer completamente. Ahora bien, continuando ahora propiamente con el sistema recolector, los conductos colectores del riñón definitivo se van a desarrollar a partir de la yema ureteral, la cual conocemos como una evaginación del conducto mesonéfrico cercana al sitio de la entrada de la cloaca, la cual podemos observar en la parte, en la imagen superior de la derecha, siendo pues esta yema la que penetrará al tejido metanéfrico, siendo de este modo y de manera subsecuente que la yema, la cual penetrará al tejido metanéfrico, se dilatará para formar la pelvis renal primitiva, la cual se va a dividir en la porción craneal y caudal, las cuales posteriormente serán los cálices mayores. Y hablando ahora bien de estos cálices, cada cáliz terminará formando dos yemas nuevas al tiempo que penetra el tejido metanéfrico y seguirán subdividiéndose hasta tener 12 o más generaciones de túbulos, siendo en este tiempo que en la periferia se formarán más túbulos hasta el final del quinto mes. Y ahora bien, los túbulos del segundo orden crecerán y absorberán aquellos de la tercera y cuarta generaciones, dando origen a lo que serían los cálices menores. Y ya por último, del sistema recolector, en una fase posterior, los túbulos colectores de la quinta generación y las que le siguen se elongarán para constituir la pirámide renal. Entonces, de manera breve, la yema ureteral dará origen al uréter, a la pelvis renal, a los cálices mayores y menores. Además de que también cabe mencionar que entre 1 a 3 millones de túbulos colectores serán formados a partir de esta yema. Y pues podemos observar esto que acabo de mencionar justamente en la imagen inferior de la derecha, el cómo se va evaginando dando paso a crear el cáliz mayor, después la formación de túbulos colectores y posteriormente estos túbulos colectores dando origen a la pirámide renal. Bueno, ahora continuando con el sistema excretor, el extremo distal de cada nuevo túbulo colector formado en el sistema recolector quedará cubierto por un capuchón de tejido metafrénico que bajo la influencia del túbulo, las células de este capuchón darán origen a vesículas más pequeñas llamadas vesículas renales, que a su vez estas van a derivar en túbulos aún más pequeños en forma de S, los cuales posteriormente se dilatarán formando los glomérulos y junto con los túbulos darán origen a las nefronas o unidades excretoras, siendo de estas el extremo distal el que dará origen a la cápsula de Bowman. Y por su contraparte, el extremo distal dará origen a una conexión abierta con uno de los túbulos colectores. Y bueno, algo que cabe mencionar es que se dice que el riñón se desarrolla a partir de dos fuentes, siendo estas el mesodermo metafrénico y la yema ureteral. Esto porque, como habíamos visto anteriormente, la yema ureteral es la que dará origen al sistema colector y el mesodermo metafrénico será el que proveerá las unidades excretoras. Cabe mencionar también que las nefronas se seguirán formando hasta el nacimiento, momento en el que existirán alrededor de 1 millón en cada riñón. Y hablando propiamente de los riñones, la producción de orina iniciará por ahí de la semana 12, seguida por la diferenciación de los capilares glomerulares que se formarán al inicio de la semana 10. Y al momento del nacimiento, los riñones tendrán un aspecto lobulado que desaparecerá con el crecimiento de las nefronas, las cuales no incrementarán en número, sino que solo en tamaño. Y bueno, un resumen de esto lo podemos observar justamente en la imagen que puse acá en la parte derecha de la diapositiva, ya que aquí vemos cómo el tubo colector se está rodeando de lo que había mencionado anteriormente, que era el capuchón,
Posteriormente habrá agrupaciones celulares creando la nefrona, la cual se va a terminar conectando con los túbulos colectores por su extremo distal y por su extremo proximal, creando la cápsula de Bowman. Y bueno, continuando propiamente con lo que sería la regulación molecular del desarrollo del riñón, al igual que la mayoría de los órganos, la diferenciación del riñón va a implicar o va a estar implicada en interacciones epitelio-mesénquima, siendo en el ejemplo propiamente del riñón que el epitelio de la yema ureteral derivará del mesonefros, el cual estará interactuando con el mesénquima del blastema metanéfrico. Esto se dará debido a un factor de transcripción que permitirá que el tejido sea competente para poder responder a la inducción provocada por la yema ureteral. También cabe mencionar que este factor de transcripción lo vamos a conocer por las iniciales WT1, la cual también regulará la síntesis del factor de crecimiento neurotrópico derivado de la glía y el factor de crecimiento de hepatocitos, o como también se le conoce como factor de dispersión. O mencionándolo de otro modo, por sus siglas, va a ayudar a la síntesis del GNDF y del HGF. En el mesénquima, siendo esto que acabo de mencionar, proteínas las cuales estimularán la ramificación y el crecimiento de las yemas ureterales. En pocas palabras, estos dos factores de crecimiento van a bloquear la apoptosis y estimulará la proliferación del mesénquima metanéfrico, al tiempo que mantendrá la síntesis del WT1. Siendo de este modo que el factor PAX2 será el que promueve la condensación del mesénquima para prepararse la formación de los túbulos, a su vez que el WNT4 hace que el mesénquima condensado experimente epitelización y constituya los lóbulos, siendo entonces que la conversión del mesénquima en un epitelio para la formación de nefronas también estará medido por las yemas ureterales mediante la expresión WNT9B y WNT6, que inducirán una regulación positiva de los genes PAX2 y WNT4 en el mesénquima metanéfrico. Y ya por terminar este tema, una de las características de las láminas basales epiteliales es que sintetizarán las moléculas de adhesión celular Sindecan y caderina E, las cuales serían esenciales para la condensación del mesénquima en el epitelio. Continuando entonces con este tema, toca hablar sobre la posición del riñón, el cual al inicio se situará en una región pélvica, la cual posteriormente se va a desplazar a una posición más alta en el abdomen, siendo responsable de este cambio de posición la disminución de la curvatura corporal y el crecimiento de las regiones lumbar y sacra. En la pelvis, cabe mencionar, el metanefro recibe su irrigación arterial de una rama pélvica de la aorta, mientras que en su nivel abdominal es vascularizado por las arterias originadas de la aorta en unos niveles cada vez más altos, siendo que los vasos inferiores se suelen degenerar, aunque en algunos casos se suelen conservar. Y continuando de la misma manera, con la función renal, encontramos que el riñón definitivo que se va a formar a partir del metanefros entrará en función cerca de la semana 12, siendo su principal función que una vez que la orina es expulsada a la cavidad amniótica y se mezcla con el líquido amniótico, este será reciclado por los riñones. Aunque cabe mencionar que durante la vida fetal los riñones no serán los responsables de la excreción. Y pues bueno, ya como último tema del sistema urinario, toca hablar sobre la vejiga y la uretra. Y es que desde la cuarta hasta la séptima semana del desarrollo, la cloaca se va a dividir en seno urogenital por su región anterior y en su región posterior se va a pasar a llamar como conducto anal. Cabe mencionar también una estructura que se va a ubicar entre estas dos porciones y se le conocerá como tabique urorectal.
el cual va a ser una capa de mesodermo, el cual en su punta dará origen al cuerpo del perine, el cual es un sitio de inserción para varios músculos perineales. Ahora bien, continuando con el seno urogenital, este se va a dividir en tres porciones, los cuales será la superior, que corresponderá a la vejiga urinaria propiamente, la cual cabe mencionar que al inicio se va a encontrar comunicada con el alantoides, pero cuando el lumen de este se oblitera, el remanente constituye un cordón fibroso grueso denominado uraco, que persistirá y conectará el ápice de la vejiga ocese, que la punta de este estará conectada con el cordón umbilical. En el adulto esto corresponderá al ligamento umbilical medio. Continuando ahora con la segunda porción, la cual es un conducto estrecho siendo o denominándosele como la porción pélvica del seno urogenital, que en el varón dará origen a los segmentos prostáticos y membranosos de la uretra. Y pasando a la última porción, encontraremos que muestra un aplanamiento lateral y, en consecuencia, del crecimiento de un tubérculo genital, esa parte del seno experimentará una tracción ventral, conociendo a esta porción como segmento fálico. Ahora bien, continuando con esto, durante el tiempo en que la cloaca está diferenciándose, las porciones caudales de los conductos mesonéfricos ingresarán a la vejiga de forma independiente. Como resultado de esto, bueno, más bien como resultado del ascenso de los riñones, los orificios de los uréteres se desplazarán en dirección cefálica, provocando que los dos conductos mesonéfricos se acerquen entre sí para ingresar a la uretra prostática. En el varón, estos se convertirán en los conductos eyaculadores propiamente. Y ahora, debido a que ambos productos, hablando propiamente de los conductos mesonéfricos y los uréteres, comparten un mismo origen, siendo este el mesodermo, la mucosa de la vejiga formada por la incorporación de los conductos o trígono vesical, como también se le llama, también originará el mesodermo. Este recubrimiento mesodérmico del trígono con el tiempo quedará sustituido por epitelio endodérmico. En otras palabras, el interior de la vejiga quedará cubierta por epitelio endodérmico. El epitelio de la uretra en ambos sexos, sin embargo, se originará aparte del endodermo. A pesar de eso, lo que viene siendo el tejido conectivo y el del músculo liso van a derivar del mesodermo visceral. Y al final del tercer mes, el epitelio de la uretra prostática dará origen a varias evaginaciones del mesénquima circundante. En el varón, las yemas constituirán las glándulas prostáticas y en la mujer, la porción craneal de la uretra dará origen a las glándulas uretrales y parauretrales. Ahora bien, hablando sobre las correlaciones clínicas que tendrán el sistema urinario, encontraremos tumores y defectos renales, más que nada, siendo el tumor de Wilms, que va a ser un cáncer renal que suele afectar a los niños menores de 5 años, pero también se suele presentar en fetos. También displasias y agenesias renales, las cuales son malformaciones graves que representarán trastornos primarios, para lo que se requiere diálisis y un trasplante. Siendo una de estas displasias y agenesias el riñón plasmático multiquístico. Y otro ejemplo de esto sería la agenesia, en la cual las nefronas no se desarrollan, por lo tanto la yema uretral no se va a ramificar, dando por consecuencia que los tubos colectores no se formen, produciendo en algunos casos la involución de los riñones derivando en una agenesia renal. Y por último, una enfermedad renal poliquística congénita, que también se le conoce por sus siglas como ER-PAR, las cuales se forman numerosos quistes a partir de los túbulos colectores, provocando una insuficiencia renal durante la lactancia o la niñez. Y esto ocurre en 1 de cada 5.000 nacimientos. Y por otro lado tenemos el RPAT, en el cual se van a formar quistes a partir de todos los segmentos de la nefrona y no suele existir insuficiencia renal hasta la edad adulta, siendo digamos, un poco menos problemática, ya que
además de presentarse en la edad adulta, solo afectará a uno de cada 10.000 nacimientos, de cada 1.000 nacimientos. Y en estas imágenes podemos observar lo que había mencionado antes, la formación de múltiples quistes alrededor del riñón, la involución de uno o incluso en algunos casos de los dos riñones. Y bueno, otro problema que suele presentar en el sistema urinario sería la localización anómala de los riñones, conociéndose principalmente dos, el riñón pélvico y el riñón en herradura. El riñón pélvico caracterizándose porque uno de los riñones no logra pasar por la bifurcación de las arterias umbilicales quedando en la pelvis, y el riñón en herradura, los cuales los riñones son presionados quedando tan cerca durante su paso a la bifurcación arterial que sus polos inferiores se van a fusionar y dando paso propiamente a la forma de herradura, quedando ubicados a nivel de las vértebras lumbares inferiores, ya que la raíz de la arteria mesentérica, debido a la forma de esta, impedirá su ascenso. Y esto suele ser muy común, ya que llega a afectar a uno de cada 600 personas. Y bueno, pues aquí vemos los dos ejemplos que había mencionado, siendo el de la izquierda el riñón pélvico, el cual no logra subir, y el de la derecha el riñón en herradura, el cual, como había dicho, presentaba una fusión de sus polos inferiores, evitando propiamente su ascenso. Como algunas generalidades del desarrollo del sistema genital, vamos a tener que tener un vínculo estrecho en todo momento con el desarrollo del sistema urinario. El sexo cromosómico de un embrión queda determinado en el momento de la fecundación por el tipo de espermatozoide que fecunda el ovocito. Las características morfológicas propias de los sexos masculino y femenino no se empiezan a desarrollar hasta la séptima semana. Los sistemas genitales iniciales son similares en los dos sexos, por lo que el periodo inicial del desarrollo genital se denomina fase indiferenciada del desarrollo sexual. Las gónadas aparecen inicialmente como un par de eminencias longitudinales. Los pliegues o crestas genitales o gonadales, que se forman por la proliferación del epitelio superficial y la condensación del mesénquima subyacente. Las células germinativas primordiales solo aparecen en los pliegues genitales desde la sexta semana. Las fases iniciales del desarrollo gonadal ocurren durante la quinta semana, cuando se desarrolla una zona engrosada de mesotelio en la parte medial del mesonefros, que como ya vimos es el primordio del riñón permanente. En el mesénquima subyacente posteriormente crecen los cordones gonadales. A partir de este momento vamos a encontrar formadas por una corteza externa y una médula interna a las gónadas indiferenciadas, las cuales son los órganos primordiales antes de la diferenciación. Ya que las gónadas indiferenciadas están conformadas por una corteza externa y una médula interna, en los embriones con la dotación cromosómica sexual XX, la corteza de la gónada indiferenciada se diferencia hacia la formación de un ovario y la médula experimenta regresión. En los embriones con la dotación cromosómica sexual XY, la médula se diferencia hacia la formación de un testículo, mientras que la corteza involuciona. Las células germinales primordiales son células progenitoras sexuales grandes y esféricas, y pueden identificarse inicialmente a los 24 días de la fecundación. Estas van a tener influencia sobre el desarrollo gonadal. Van a tener origen en el epiblasto, después van a migrar teniendo una localización temporal en las células endodérmicas del saco vitelino, cercano al origen de la lactoides. Después de esto van a migrar del saco vitelino al mesenterio dorsal, para finalmente localizarse en las crestas gonadales. Estas van a estimular la proliferación epitelial al mesénquima adyacente para la formación de cordones sexuales primitivos, que también son llamados cordones gonadales. Como ya sabemos, el sexo cromosómico y genético de un individuo va a depender de la fecundación, el cual está dado por el ovocito X del progenitor, que es la madre, y por un espermatozoide X o Y del progenitor, que es el padre.
Las primeras fases del desarrollo embrionario sexuales son comunes para los dos sexos, por lo cual no va a haber una diferenciación. Entonces, esta etapa de la quinta a la sexta semana se va a conocer como etapa indiferenciada. Los conductos genitales son inicialmente estructuras tubulares indiferenciadas que corren por la espalda del embrión dentro de los cordones neurogénicos. A cada lado del embrión, el primer conducto es el mesonéfrico o conducto de Wolff, que da lugar al sistema de conductos reproductivos masculinos. El segundo es el conducto paramesonéfrico o de Müller, que se encuentra lateral al conducto mesonéfrico y da lugar al sistema de conductos reproductivos femeninos. Estos conductos comienzan en la región torácica y lumbar superior y continúan por la espalda del embrión hasta desembocar en la parte de la cloaca denominada seno urogenital, que da lugar a las estructuras del tracto urinario y a los genitales externos de ambos sexos. Una vez alcanzado la futura región pélvica del embrión, cruzan ventralmente los conductos mesonéfricos aproximándose entre sí en el plano en medio y se fusionan para formar un primordio uterovaginal con forma de Y. Esta estructura tubular se proyecta hacia la pared dorsal del seno urogenital que produce una elevación que es el tubérculo del seno. El desarrollo del fenotipo masculino, entendiéndose como fenotipo a las características físicas de un individuo, se encuentra el gen SRY, que es la región de la determinación del sexo en el cromosoma Y. Este se va a encontrar en el brazo corto del cromosoma Y y va a ser el gen codificador determinante de los testículos. Además, activa la expresión del factor de transcripción SOX9, que a su vez regula la actividad de diferentes genes como FGF9, AMH y DHH, etc., que impiden el desarrollo de los testículos e induce el desarrollo de las gónadas masculinas. De esta manera, los cordones gonadales o sexuales primitivos maduran en cordones testiculares, también conocidos como cordones seminíferos o medulares. La capa más superficial de cada gónada pierde conexión con los cordones seminíferos a partir del desarrollo de una cápsula fibrosa gruesa, la cual es la túnica del pujinete. El desarrollo de esta es el rasgo distintivo del desarrollo testicular. El testículo, conforme aumenta su tamaño, se separa del mesónefro sin degeneración y queda suspendido por su propio mesenterio, que es el mesorquio. Más tarde, los cordones seminíferos se van a transformar en tres estructuras, que son los túbulos rectos, la retetesis o red testicular y los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos van a estar separados por el mesénquima que origina las células intersticiales, las cuales son las células de Leydig, y a partir de la octava semana van a comenzar a segregar hormonas androgénicas que son la testosterona, la cual es estimulada por la gonadotropina coriónica humana y alcanza sus concentraciones máximas durante las semanas comprendidas de la octava a la 12ª semana. Y la androstenediona. La presencia de la testosterona va a propiciar la diferenciación ipsilateral del conducto de Wolff en epidídimo, conducto deferente, vesículas seminales y conducto eyaculador. La parte proximal de cada conducto mesonéfrico se enrolla para formar el epidídimo. A medida que se degeneran mesonéfros, persisten algunos túbulos mesonéfricos y se transforman en conductillos eferentes. Estos se van a abrir en el conducto del epidídimo distal al epidídimo. El conducto mesonéfrico adquiere una gruesa capa de músculo liso y se convierte en el conducto deferente. Tanto las glándulas seminales como la próstata van a estar controladas en su desarrollo por los genes HOX. En las vesículas seminales, o también llamadas glándulas seminales, en el extremo caudal de cada conducto mesonéfrico se van a formar evaginaciones laterales que se convierten en las glándulas seminales, las cuales producen una secreción que constituye la mayor parte del líquido del semen, una vez eyaculado y nutre a los espermatozoides. La parte del conducto mesonéfrico que queda entre el conducto de la glándula y la uretra se va a convertir en el conducto eyaculador. En la próstata, el epitelio glandular de este se diferencia a partir de las células endodérmicas y el mesénquima asociado se diferencia hacia la formación del estroma denso y músculo liso de la próstata.
En ella se produce el 40% del líquido seminal, ya que las secreciones de la próstata contribuyen al semen. La próstata rodea la primera parte de la uretra y es el conducto por donde circula la orina y el semen hasta llegar al pene. Las espermatogonias derivan de las células germinales primordiales y se van a establecer en los túbulos seminíferos. Ahí es donde van a madurar y van a permanecer inactivas durante varios años. La ausencia de un cromosoma Y y la presencia de dos cromosomas X va a condicionar el desarrollo del fenotipo femenino. Al no haber cromosoma Y, por lo tanto no hay gen SRY. En su lugar vamos a tener el gen DAX1 que se va a encontrar en el brazo corto del cromosoma X. Otros factores importantes, por mencionar algunos, van a ser los genes WNT4, FOX12, FST y RSPO1. A partir de la 9ª semana, los ovarios van a comenzar a desarrollarse. En los embriones del sexo femenino, el desarrollo gonadal se va a producir de manera lenta, por lo que los ovarios no se van a poder identificar histológicamente hasta más o menos la semana 12. Los ovarios contienen tres tipos funcionales de células, que son las células germinales, que van a producir la ovogonia, las células de la granulosa, que van a sintetizar estradiol, y las células teca, que sintetizan progesterona. Sin el gen SRY que influye en el desarrollo, los cordones sexuales primitivos se van a degenerar y no van a formar los cordones medulares o testiculares. En cambio, el epitelio de la gónada continúa proliferando, produciendo cordones corticales, que a medida que aumentan de tamaño, las células germinales primitivas, o sea, las ovogonias, quedan incorporadas en su interior. En el tercer mes, estos cordones se van a fragmentar en cúmulos de células indiferenciadas aisladas, las cuales van a proliferar rodeando a cada ovogonia, con una capa de células epiteliales denominadas células foliculares. Estas células, junto con la ovogonia, van a constituir un folículo primordial, el cual es exclusivo de la etapa embrionaria. Durante la vida fetal, las ovogonias van a presentar mitosis activas. Muchas de estas se van a degenerar antes del nacimiento, quedando aproximadamente 2 millones, las cuales aumentan de tamaño y se convierten en ovocitos primarios. Después del nacimiento no se vuelven a formar ovogonias, y los ovocitos inmaduros se detienen en la profase de meiosis 1 hasta la pubertad, momento en el que se convierten en ovocitos secundarios. A medida que el ovario se separa del mesonefros en regresión, queda suspendido por un mesenterio, el cual es el mesovario. En la mujer, al no haber células de Leydig para producir testosterona, hay una ausencia de esta hormona. Por esto, los conductos mesonéfricos se van a degenerar, dejando solo un vestigio del conducto de Wagner. Asimismo, la ausencia de la hormona antimileriana también permite el desarrollo de los conductos paramesonéfricos, teniendo lugar la formación del útero y trompas de falopio. Inicialmente, estos conductos se pueden describir en tres porciones. Las dos primeras, que son la craneal y la horizontal, se van a convertir en trompas de falopio, y las partes caudales fusionadas van a formar el primordio uterovaginal, que da origen al útero y el tercio superior de la vagina. El desarrollo uterino va a ser regulado por el gen HOX-A10, también los estrógenos producidos por los ovarios maternos y por la placenta estimulan el desarrollo de las trompas uterinas, el útero y la parte superior de la vagina. Después que los conductos se fusionan en la línea media, se crea un amplio pliegue pélvico transversal que conforma el ligamento ancho del útero, el cual se extiende desde los lados laterales de los conductos. El útero y el ligamento ancho van a dividir la cavidad pélvica en una bolsa rectouterina o uterorectal y en la bolsa uterovesical. Una vez hay contacto entre la membrana uterovaginal y el seno urogenital, se va a formar el tubérculo sinusal,
induciendo la formación de 12 vaginaciones endodérmicas, los cuales son los bulbos senovaginales que van a proliferar hasta formar la placa vaginal. Posteriormente, las células centrales de esta placa van a ser eliminadas y así se forma la luz de la vagina. Hacia el quinto mes, la evaginación está canalizada completamente. La luz de la vagina está separada de la cavidad del seno urogenital y la del seno urogenital están separadas por una delgada placa tisular llamada himen. Este se encuentra presente hasta las etapas avanzadas de la vida fetal y suele romperse durante el periodo perinatal y permanece como un fino pliegue formado por una membrana mucosa y localizada en el interior del orificio vaginal. Durante la 9ª semana, el primordio uterovaginal comienza a rodearse de tejido muscular. Este se diferencia a partir del mesénquima circundante y el tejido muscular crece de abajo hacia arriba y va englobando la porción vertical del conducto uterovaginal para formar el cuerpo del útero. El cérvix es producto de una recanalización incompleta de los conductos paramesonéfricos al llegar al seno urogenital. A pesar de que los caracteres sexuales comienzan a distinguirse a partir de la 9ª semana, los genitales externos aún no están completamente diferenciados hasta la semana 12, por lo que es en esta semana lo más temprano que se podría saber el sexo de un bebé por nacer. Al inicio de la 4ª semana, las células mesenquimales de la línea primitiva migran a la membrana cloacal para formar un par de pliegues cloacales. Cranealmente, estos pliegues se van a fusionar para formar el tubérculo genital, que es el primordio del pene o del clítoris. Caudalmente, se van a dividir en pliegues uretrales anterior y pliegues anales, el cual es el posterior. A los lados de los pliegues uretrales se van a desarrollar las tumefacciones labioescrotales o también llamadas protuberancias genitales. El tubérculo genital va a aumentar de longitud y va a formar el falo primitivo. En los fetos femeninos, la uretra y la vagina se van a abrir en una cavidad común denominada vestíbulo de la vagina. La diferenciación del seno urogenital en los genitales externos masculinos están impulsados por la presencia de andrógenos. En los testículos fetales, cuando los niveles de testosterona comienzan a aumentar, una enzima llamada 5-alfa reductasa convierte la testosterona en una dihidrotestosterona, que es un metabólito de la testosterona en su forma más potente. Esta es la responsable de masculinizar los genitales externos. Los genes HOX, FGF y SHH regulan el desarrollo del pene. Una placa uretral se va a formar en el lado ventral del falo primitivo, canalizándose de manera proximal a distal, abriéndose para formar un surco uretral. Los pliegues uretrales se van a fusionar entre sí, cerrándose sobre la placa uretral, formando la uretra esponjosa o uretra peniana. El falo primitivo se va a alargar y su extremo va a formar el glande del pene, mientras que su cuerpo da lugar al cuerpo del pene, que encierra la uretra. La porción más distal de la uretra se va a desarrollar a partir de que las células ectodérmicas procedentes de la punta del glande van a penetrar para dar origen al cordón ectodérmico celular, que crece hasta alcanzar la uretra y a medida que se canaliza va a recibir una luz, formando así el meato uretral externo y así se completa la parte terminal de la uretra. Las protuberancias labioescrotales van a formar el escroto y la línea de fusión de estos pliegues va a ser claramente visible en forma del rafe escrotal. Y durante la 12ª semana van a aparecer una invaginación circular en el ectodermo del glande del pene y cuando esta invaginación se desestructura va a formar el prepucio. Para los embriones genéticamente femeninos, los estrógenos son los responsables del desarrollo genital externo.
El falo primordial solo se alarga ligeramente convirtiéndose en el clítoris. Este es una estructura todavía relativamente grande a las 18 semanas. En ausencia de la testosterona, los pliegues uretrales permanecen sin fusionar a excepción de su parte posterior, que se unen para formar el frenillo de los labios menores y las partes no fusionadas forman los labios menores. Los pliegues labioescrotales forman los labios mayores y solo se fusionan en la parte anterior dando lugar al monte del pubis. Por su parte, el surco urogenital permanece abierto formando el vestíbulo en el que se abren la uretra y la vagina. Finalmente hay un último paso en el desarrollo del sistema reproductivo. Aquí las gónadas tienen que descender a sus posiciones adultas. En el caso de los testículos, estos tienen que seguir un trayecto en su descenso desde la pared abdominal dorsal a través de la pared abdominal anterior y hasta el escroto. Este trayecto es por medio de los conductos inguinales, los cuales se desarrollan en los dos sexos, pero en el caso del embrión femenino no pasan de la pelvis ni se introducen en los conductos inguinales. Mientras las gónadas surgen en la región lumbar superior, cada una de ellas está unido al escroto o a los labios mayores, por medio del gubernáculo, que es una estructura ligamentosa formada a partir del mesénquima. Este discurre oblicuamente a través de la pared abdominal anterior en el desarrollo en la zona del futuro conducto inguinal asociándose cranealmente al mesénquima del mesonefros. El proceso vaginal es una evaginación del peritoneo que se desarrolla por delante del gubernáculo y se hernia a través de la pared abdominal a partir de que se forma el canal inguinal. La abertura existente en la fascia transversalis originada por el proceso vaginal se convierte en el anillo inguinal profundo. El descenso testicular inicia durante la semana 26 y generalmente los testículos alcanzan el escroto por la semana 33. Este se asocia al aumento del tamaño de los testículos y atrofia del mesonefros, ya que los testículos se desarrollan inicialmente cerca de la pared abdominal anterior. A medida que el cuerpo del feto crece y gracias a la degeneración del mesonefros, se permite el movimiento caudal de los testículos a lo largo de la pared abdominal posterior. También la degeneración de los conductos paramesonéfricos permite que los testículos se desplacen a través del abdomen hasta los anillos inguinales profundos, y el aumento del tamaño del proceso vaginal y el testículo a través del conducto inguinal hasta el escroto, y de esta manera el gubernáculum comienza a cortarse tirando del testículo hacia el escroto a través del canal inguinal. En su camino tiran de los conductos deferentes y de la arteria y la vena testicular. Estas estructuras eventualmente van a formar el cordón espermático. Ahora, en el descenso ovárico, los ovarios inicialmente migran caudalmente de manera similar a los testículos. Desde su origen en la pared abdominal posterior, el gubernáculum que une a la parte inferior del ovario a los futuros labios mayores se acorta para tirar los ovarios hacia abajo de la misma manera que lo haría si fueran los testículos. Sin embargo, estos no viajan tan lejos, alcanzando su posición final justo dentro de la pelvis verdadera en la pared lateral y, como ya se había mencionado, no se introducen en los conductos inguinales. El gubernáculum, al estar unido al útero cerca de la zona de la unión de la trompa uterina, su parte craneal se convierte en el ligamento ovárico, mientras que la parte caudal forma el ligamento redondo del útero. Los ligamentos redondos pasan a través de los conductos inguinales y finalizan en los labios mayores. El proceso vaginal en el sexo femenino suele desaparecer mucho antes del parto, pero si este persiste, se denomina proceso vaginal del peritoneo o canal de Nuck. Algunos de los efectos inmunológicos del desarrollo genital son la hiperquidia o testículos ocultos,
la cual es la anomalía más frecuente en los recién nacidos y refleja el hecho de que los testículos comienzan a descender hacia el escroto al final del segundo trimestre de gestación. Este puede ser unilateral o bilateral. Los testículos hiperquídicos pueden encontrarse en la cavidad abdominal o en cualquier punto del trayecto habitual de su descenso. Su causa es desconocida en la mayoría de los casos. Sin embargo, la deficiencia en la producción de andrógenos por los testículos fetales constituye un importante factor. Los testículos no descendidos son a menudo histológicamente normales al momento del nacimiento, pero al final del primer año muestran un desarrollo insuficiente con atrofia. El síndrome de insensibilidad a los andrógenos, o también conocido como síndrome de Morris, se presenta cuando una persona que es genéticamente masculina es resistente a los andrógenos. Como resultado, la persona tiene los rasgos físicos de una mujer, pero los caracteres genéticos de un hombre. Los pacientes con este tipo de síndrome muestran rasgos de masculinización en el momento del nacimiento, como genitales externos ambiguos, y puede presentar un clítoris grande. Durante la pubertad se produce el desarrollo normal de las mamas y de los caracteres sexuales femeninos, pero no se produce la menstruación. La vagina finaliza de forma ciega y no hay útero. Los testículos se localizan en los conductos inguinales o en los labios mayores. Por regla general, los testículos se deben extirpar quirúrgicamente tan pronto como se descubren, ya que cerca de la tercera parte de estos individuos pueden llegar a desarrollar tumores testiculares malignos hacia los 50 años de edad. La agenesia de los genitales externos. La ausencia congénita del pene o el clítoris es un trastorno extraordinariamente frecuente. La falta del desarrollo del tubérculo genital puede deberse a interacciones anómalas entre el ectodermo y el mesénquima. Durante la séptima semana, la uretra se abre generalmente en el periné, cerca del ano.